Nosotros hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y ya tenemos claro cuál era el contexto de la carta, por qué el apóstol fue motivado a escribir, y era que las iglesias de Galacia, que habían comenzado por la fe, estaban terminando por las obras. Y pues nosotros podemos ver y decir, ay, estos Gálatas, ¿cómo son tan terribles? ¿Cómo pudieron haber terminado por las obras, habiendo empezado por la fe? Pero ayer conversaba yo con los hombres y le decía, nosotros estamos viviendo un contexto muy parecido al de Jueces, y lo relacionamos con Gálatas. Porque la iglesia en este siglo también se ha pervertido. Y se han levantado hombres, líderes, supuestamente creyentes algunos, que tampoco han llevado a la iglesia a los pies de Cristo. Pasaba en el tiempo de los jueces y estaba pasando en el tiempo de los Gálatas. Para el periodo de los jueces, la iglesia ya había visto el poder de Dios a través de Moisés, a través de Josué, a través de José también, Josué, y de todos estos hombres que el Señor había levantado como líderes sobre el pueblo. Pero esta generación de jueces se permitió. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo había fundado las iglesias de Galacia, porque no era una sola iglesia. Galacia no era una ciudad, era una región o una especie de departamento que podríamos llamar nosotros en aquella época. Entonces había muchas iglesias en toda Galacia, y en todas esas iglesias se había levantado una generación que tampoco conocía al Señor. Estos hombres que lideraban esas iglesias, que predicaban el evangelio, estaban hablando de obras. Y nosotros vamos a las iglesias de hoy, ¿y de qué están hablando? De obras. Y es muy fácil hacerlo, y es muy fácil leer el Antiguo Testamento y ver obras. Lo hicimos nosotros hace un momento. El hermano nos preguntó en parte qué veíamos allí en la lectura de Abraham. Nombramos muchas veces obras. Y no está mal lo que dijimos. Pero en ese pasaje estaba el Evangelio clarito. Y en el pasaje que vamos a leer hoy también está el Evangelio. Quizás no tan claro, pero allí está. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:6? Por aquí no busqué yo el pasaje. Gálatas 3, capítulo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuántas veces hemos pasado por este pasaje? Muchas. Es más, en Romanos el apóstol Pablo nos dice lo mismo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los títulos a veces nos ayudan quizás a entender la porción del Evangelio que vamos a leer. Pero en este caso quiero que nos olvidemos del título y que enlacemos el versículo 6 con el versículo 5. En el versículo 5 Pablo les estaba preguntando a los Gálatas, les estaba llevando la reflexión y les estaba diciendo: por favor, consideren ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo y el poder y las maravillas del Espíritu del Señor, ¿por hacer obras o por oír el Evangelio? ¿Cómo lo recibieron? Por oír el Evangelio. Y Pablo les dice: así mismo, ese es un conector, y el pastor nos ha dicho muchas veces, el Evangelio está en la gramática también. El Evangelio está en toda la Escritura. Y la gramática que el Señor ha usado allí para revelarnos el Evangelio nos ayuda muchísimo. Entonces, si los Gálatas recibieron el Espíritu por el oír del Evangelio, por oír hablar de Cristo, así mismo Abraham fue salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por escuchar qué. El Evangelio. ¿Creemos nosotros que Abraham escuchó el Evangelio? ¿Abraham entendió el Evangelio? ¿Cuál fue el Evangelio que escuchó Abraham? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que escuchó Abraham del Evangelio? Ahora, ¿qué es el Evangelio? La definición de la palabra Evangelio es las buenas nuevas, la gloria de Dios. Pero seamos más específicos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El hermano Luis lo dijo hace 8 días. Y lo dijimos varias veces.
Y al final dijimos, el Señor insiste en que tengamos esto claro. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Si nosotros no vemos a Cristo en todo el Evangelio, lo estamos leyendo mal. Ahora, ¿de qué se compone el Evangelio? La mayoría de los creyentes creen que el Evangelio es Marcos, Lucas, Juan, etc. Porque se les llama los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, el Evangelio está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los escritos de Moisés, los escritos históricos, los escritos proféticos, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las cartas generales, las epístolas pastorales, todo es el Evangelio. Y en cada una de ellas debemos ver a Cristo. Pero por lo general, cuando se habla del Antiguo Testamento, se habla de hombres y no de Cristo. Es fácil recurrir a Abraham como un ejemplo de fe y conducta, pero Abraham está allí para mostrarnos a Cristo. Moisés está allí para mostrarnos a Cristo. José estuvo allí para mostrarnos a Cristo. David estaba allí para mostrarnos a Cristo. Todos estos hombres nos mostraban a Cristo. Ahora, ¿cuál fue el evangelio que creyó Abraham? Génesis 15, 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Maravilloso. Después de que vino la fe de Abraham, yo oí el evangelio. ¿Cuál fue el evangelio que escuchó? Muy sencillo. Salió, lo llevó el Señor, le dijo: sal y mira las estrellas, cuéntalas, puedes contarlas. Así va a ser tu descendencia. Ese fue el evangelio que escuchó Abraham. Yo le dije: ¿dónde está Cristo allí? ¿Dónde está Cristo allí? ¿Lo menciona la Escritura? Nos está diciendo Moisés: Abraham, sal y mira a Cristo. Ahí está, cree en Él. ¿Eso dijo Moisés? Entonces, si Cristo es el Evangelio, y si decimos que Abraham escuchó el Evangelio, y después de que escuchó el Evangelio, dice la Escritura, creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿cuál fue el Evangelio que escuchó Abraham? ¿Por qué decimos que Génesis 15:5 es el Evangelio que escuchó Abraham? Exacto. Cuenta las estrellas y las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. ¿De qué le estaba hablando Dios a Abraham? Del Mesías prometido. Porque ciertamente Isaac tuvo 2 hijos. Jacob tuvo 12 hijos. Y cuando Israel entró a Egipto eran 70 personas. Cuando salieron de Egipto era una nación grande, pero se podía contar. No era Isaac que le iba a dar esa descendencia que no se podía contar. Allí el mismo Dios le estaba diciendo a Abraham: de ti va a venir una simiente que te va a dar una descendencia tan grande como las estrellas. Y Apocalipsis 7:9 nos dice: he aquí, esta es una multitud la cual nadie puede contar. A Abraham se le estaba predicando de Cristo. En esa promesa, el mismo Dios le estaba hablando a Abraham de Cristo. Cristo es el Evangelio. Abraham escuchó el Evangelio, escuchó hablar de Cristo, y lo siguiente que nos dice Moisés es: y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿De qué manera fue salvo Abraham? ¿Por qué Pablo lo trae a colación en Gálatas? Porque los judíos creían que Abraham había sido salvo por sus obras, como muchos creyentes el día de hoy. Pasé 15 años en una iglesia evangélica donde el Evangelio en el Antiguo Testamento me decían que habían sido salvos por las obras. Nadie ha sido salvado por obras. Abraham no fue salvo por obras. Abraham vio a Cristo, Abraham entendió de Cristo, Abraham creyó en Cristo, le creyó a Dios. Creerle a Cristo es creerle a Dios, y esa fe le fue contada por justicia. La justicia de Abraham no vino por sus obras. La justicia de Abraham vino por creer en Cristo, en ese que iba a dar esa descendencia
tan grande como las estrellas. Si nosotros leemos el Evangelio, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y no vemos a Cristo, lo estamos leyendo mal. Porque Cristo está allí, en cada página, en cada palabra del Antiguo Testamento. Allí está Cristo. Es difícil verlo, está oculto en este pasaje. Pero si nosotros hacemos la tarea y estudiamos fielmente las Escrituras, como el mismo Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, le dijo a los judíos, porque en ellas os parece que hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles Escrituras les mandaba Cristo investigar? A Moisés y los profetas y los salmos escritos por David. Todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto nos habla de Cristo. Abraham escuchó hablar de Cristo, Abraham creyó a Dios, creyó en Cristo y así fue salvo. Pablo les está diciendo a los Gálatas, así mismo como cuando en ustedes se predicó a Cristo y el Evangelio del Espíritu Santo se movió entre ustedes, dándoles la fe y llevándolos a creer, así mismo Abraham también fue salvo. Y se caía el argumento de los judaizantes que decían que Abraham había sido salvo por sus obras. Abraham vio a Cristo, creyó en Cristo, escuchó el Evangelio y fue salvo. Ahora, Eduardo, ¿usted por qué está tan seguro que Abraham vio a Cristo y creyó en Cristo si el pasaje no lo dice? Pero Jesús lo dijo. Juan 8, 56, si no estoy mal. Abraham vio mi día y se gozó. Miremos el pasaje. Abraham se gozó de que habría de ver mi día. Abraham pudo ver a Cristo a la distancia. Por eso el pastor nos dice, nosotros en el Antiguo Pacto veían a Cristo a la distancia, miraban hacia adelante, hacia Cristo. Nosotros miramos atrás, a la cruz de Cristo. Versículo 56. Juan 8:56. Abraham se gozó de que habría de ver mi día. Abraham entendió y pudo ver a Cristo. Y nos dice Cristo después, y lo vio y se gozó. Porque desde los cielos, cuando Abraham vio a Cristo venir, se gozó. Lo vio a lo lejos, antes de morir, lo alcanzó a divisar, alcanzó a entender el Evangelio que le había sido predicado, creyó en Cristo, se alegró, se gozó en Él. Y el día que vio a Cristo nacer en este mundo, se gozó. Lo vio y se gozó. ¿Entendió Abraham el Evangelio? No fue salvo por sus obras, fue salvo por creer en Cristo. Abraham creyó a Dios, creyó a Cristo, y esa fe le fue contado por justicia. Que el Señor nos ayude entonces a tener la misma fe que Abraham, a poner nuestros ojos no en las obras, no en que somos muy buenos. Yo les he dicho ya, cuando estén 3 domingos seguidos, ustedes pueden pasar toda su vida yendo un domingo a la iglesia. Si su fe no está puesta en Cristo, al final de su vida, usted se va a ir al infierno. Lo dijo Pablo en los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 4. Tantas cosas han vivido en vano. Si nuestra fe no está puesta en Cristo, podemos venir aquí cada 8 días y va a ser en vano. El único que salva es Cristo. Abraham fue salvo porque creyó en Cristo y esa fe le fue contada por justicia. Señor nos ayude.